Muy buenos días, familia de Calvary Cerritos. En esta mañana nos gozamos de poder estar aquí con ustedes. Y bueno, Dios nos ha provisto estos medios y entonces aprovechando de que Dios nos da estos medios para poderlos alcanzar y poder llegar a ustedes y poderle serle bendición, no solamente para ustedes, también para nosotros. Una pena que no podamos estar juntos. Nosotros los latinos nos gusta estar juntos, nos gusta el contacto físico, pero Dios sabe todas las cosas y hemos estado orando y rogando para que el cuidado de Dios sea con cada uno de ustedes y esto podamos tener una solución pronta. Así que, bueno, en esta mañana quiero orar y recuerden que esta mañana también vamos a tener Santa Cena, vamos a tener la comunión, así que prepárense en aquellos que van a estar con nosotros tomando la comunión. Las esposas vayan buscando su pedazo de pan, su fruto de la vid, y entonces al final habremos de compartir juntos. Así que oramos. Y Padre, en esta mañana rogamos por tu presencia en medio de nosotros, sabiendo que tú estás en medio de aquellos que te buscan y de aquellos que desean de tu presencia, oh Dios mío. Así que manifiéstate una vez más, Señor amado, y sé propicia a cada uno de nosotros. Y gracias por la oportunidad, oh Dios mío, de poder tener a Miguel en esta mañana y a su esposa y tener a mi esposa junto con nosotros. Y todos los hermanos que se comunican y se conectan a través de Facebook. Así que una bendición, Señor. Y te pido, Dios, que en esta mañana tú seas manifiesto y te hagas real en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios nos enseña de que un adorador, que Dios, el Padre, está buscando adoradores, y un adorador adora a Dios en donde quiera que esté en el baño, esté en el autobús, esté en su casa, esté en un templo. Un adorador adora a su Dios en donde quiera que está. Vamos a adorar a Dios juntos. Amén. Gloria a Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, ni angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida, ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nos gozamos en el amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, ni angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos
Cristo Jesús. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, con todo el corazón y te bendecimos, Dios mío. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gloria a Dios. Vamos a entrar en un momento de intimidad con el Señor. Ahí donde está, abra su corazón para adorarle, para exaltarle. Pase lo que pase en nuestras vidas, pase lo que pase a nuestro alrededor, sabemos que tenemos un Dios, el Hijo que está sentado a la diestra del Padre, y Él está en control de todo. Podemos confiar en Él, podemos descansar en Él. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres mi Rey. Tú eres Señor Jesús. Con mi voz. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida declararás. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida declararás. Tú eres Dios. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús. Con mi voz declararé que eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinas. Una vez más, sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, Señor. Tu palabra de autoridad en mi vida reinarás. En mi vida tú reinarás, Señor. En mi vida reinarás, Señor. En mi vida reinarás. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tu palabra nos muestra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Creemos en ti, Señor, en lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, y por eso te adoramos. Vamos a cantar este último canto. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Decláralo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, precioso Jesús, hermoso Jesús. Oh, levanta tu voz y cántale. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, precioso Jesús, hermoso Jesús. Oh, te adoramos, Señor Jesús, hermoso Señor, bendito Rey de Reyes, bendito Señor. Oh, una vez más, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, hermoso Señor, precioso Jesús. Oh, oh. Señor, pedimos que tú nos hables de una manera especial a través de tu palabra. Produce convicción en nuestros corazones. Transfórmanos, Señor Jesús, y haznos más como tú, Señor. Tu palabra declara que vamos de gloria en gloria. Señor, que durante este tiempo que escuchamos tu palabra, que tu presencia sea manifestada en nuestras vidas, podemos conocerte aún más, Señor, y podemos ser más como tú, mi Dios. Habla a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Tu tiempo con nuestro pastor. Amén. Amén. Dios les bendiga una vez más en esta mañana. Sí quiero, gracias Miguel por esta alabanza linda. Sí quiero recordarles que antes de comenzar en esta mañana que vamos a estar estudiando el libro del Evangelio de San Juan, el capítulo 3. Sí anhelo el que ustedes anoten este teléfono. Si tienen alguna necesidad, alguna oración que necesiten, por favor llámenme. Este es mi corazón y mi deseo de poderles orientar, poderles aconsejar bíblicamente y entonces también orar por ustedes. Así que en confianza llámenos a este número cuando, no ahora, quizás más luego, durante la semana, quizás esta tarde, cuando ustedes quieran, solamente para poder recibir
orientación y poder recibir algún consejo de parte del Señor a través de su palabra. Así que en esta mañana me acompañan, por favor, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Era donde habíamos dejado la última vez, donde habíamos terminado hace 2 semanas atrás. Nosotros en Calvary Cerrito, nosotros estudiamos la palabra verso por verso, capítulo por capítulo. Enseñamos, tratamos de enseñar, muy poco que la predicación, más bien es enseñar, porque nuestro deseo es que ustedes conozcan la palabra de Dios de tal forma que una vez la conozcan, eso les provoque a ustedes más amor hacia Dios y más amor hacia su palabra. Así que en esta mañana quiero que busquen su escritura, tengan papel y lápiz al lado de usted y vaya anotando aquellas cosas que les sean de provecho para ustedes, porque es la palabra de Dios la que habremos de exponer en esta mañana. Así que, Padre, es nuestra oración y nuestro deseo que tú seas manifestado una vez más, Señor. Ve a través de la palabra, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, Señor amado, que seamos expuestos a ella con una frescura, oh Dios mío, y tú, oh Dios mío, en esta mañana salva si te place, sí. Oh Dios mío, y que seamos, oh Dios mío, edificados por tu palabra. Así que, capítulo 3, versículo 1, comenzamos el Evangelio de San Juan, uno de los evangelios que más a mí me gusta, uno de los libros que más a mí me gusta en las Escrituras. Y habíamos estudiado la última vez como cuando Jesús, en el capítulo 2 de San Juan, como Jesús había entrado en el templo, estando en el tiempo de la Pascua. El tiempo de la Pascua, una vez acaba la Pascua, comienza el tiempo de la fiesta judía de los panes sin levaduras. Y esto lo que tiene un significado bien especial. Dios quiso manifestarse a través de esta expresión de amor y de celo hacia el pueblo de Dios, hacia la iglesia, de la necesidad de nosotros estar limpios de levadura. Levadura, nosotros en la Escritura siempre se asocia con el pecado, y cuán es importante nosotros estar puros y limpios delante de Dios para nosotros poder glorificar el nombre de Dios más ampliamente. Así que esa fue la última vez que acabamos el libro el capítulo 2. Jesús entra al templo, vuelca las mesas, porque lo que estaba ocurriendo es que estaban tomándoles ventaja a aquellas personas que venían con su sacrificio y quizás dirigidos por los sacerdotes, porque los sacerdotes habían permitido esto. Lo que hacían era que vendían el sacrificio, el animal del sacrificio a un precio más alto, pero no solamente eso, sino que les prohibían a ellos comprar los animales con la moneda romana, porque tenía la esfinge del César, y entonces tenían que cambiarlos a shekels en inglés. Y entonces ellos el cambio aprovechaban de las circunstancias y les cobraban más. Tristemente, Jesucristo entra, ve todo esto y la ira de Dios, el celo de Dios le consumió, como dice en el Antiguo Testamento, y derrumba las mesas y libera a los animales que estaban en ese día allí, para enseñarnos y decirnos: la casa de Dios es sagrada. Así que una vez acaba el capítulo 2 de San Juan, nos dice también que muchos creyeron. Jesucristo, después de esto, hizo milagros y muchos creyeron y vinieron a los caminos del Señor. Así que en ese preámbulo es que viene y comienza entonces el capítulo 3 de San Juan. Recuérdense que cuando nosotros estudiamos la Escritura, nosotros no podemos tomar un versículo aislado de otro. Tenemos que seguir la secuencia, tenemos que seguir el contexto, tenemos que seguir el pensamiento. Y es lo que en esta mañana quise hacerles saber referente al capítulo 2. Así que posiblemente estando allí en el templo, porque era el tiempo de la Pascua, donde las personas tenían que traer su sacrificio como familia, posiblemente allí estaba este hombre que en esta mañana habremos de hablar, que se encuentra en el capítulo 3 de San Juan. Y entonces
Aquí en el capítulo 3 de San Juan vemos como un hombre llamado Nicodemo viene a donde él de noche y tiene una conversación privada con Jesucristo. Así que por favor síganme en las escrituras porque así se les hace más fácil poder entender lo que yo estoy hablando. Es interesante que el autor nos diga que este era de los fariseos y era dignatario entre los judíos. Este Nicodemo sabemos que es uno de los mejores maestros en estos tiempos de la ley. Hombre rico, quien era también miembro del Sanedrín. Recuérdense que Nicodemo fue una de las personas que pagó para poder llevar el cuerpo de Jesucristo una vez crucificado y muerto. Lo llevó a sepultarlo y pagó para ellos. Entonces, este Nicodemo era miembro de la corte del Sanedrín, era la corte suprema de los judíos, donde consistía de 70 miembros o 70 hombres de los líderes religiosos de toda la nación de Israel. Así que estamos hablando acerca de un grupo que del Sanedrín, en las cuales lo supremo, lo más óptimo, eran los que dictaban y analizaban la ley mosaica y eran los que enseñaban la ley mosaica al pueblo judío. Y era la orden en estos tiempos en esta nación. Así que importante que este hombre es uno de los líderes de Sanedrín y la función principal de este cuerpo de los fariseos y del Sanedrín era proteger la ley mosaica que se les había dado al pueblo judío, al pueblo hebreo en Éxodo. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Así que Nicodemo era un hombre de influencia, un hombre importante en estos tiempos. Se decía que era el mejor maestro que tenía Gamaliel, quien era un doctor en la ley, quizás el mayor maestro de gran influencia en estos tiempos. Y este hombre viene a Jesucristo. Así que comenzamos entonces leyendo el versículo 1 del capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche. Interesante que nos diga el autor que viene de noche. No sabemos la razón por la cual viene de noche. Si pudiésemos especular que deseaba tener una conversación íntima y en privado con Jesús. O quizás porque no quería que lo viesen hablando con Jesús, quizás por temor, quizás siendo uno de los hombres más importantes en estos tiempos, no quería asociarse directamente con Jesús. Pero veamos entonces el resultado al final de este evento y de esta conversación de Nicodemo con Jesús. En el versículo 2, entonces, Jesús les dice, Rabí, él le dice a Jesús, Nicodemo le dice a Jesús, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y me encanta cuando dice sabemos, porque no es solamente, no está hablando singular, está hablando plural, está hablando de que ya grupo o personas celestes en el Sanedrín habían hablado acerca de Jesucristo y habían reconocido que Jesucristo era especial y habían reconocido que Jesucristo hacía milagros y que no podía hacerlos por sus propias fuerzas o por sus propias capacidades, porque conocían a Jesús, sabían que Jesús era hijo de un carpintero, y entonces la respuesta de Nicodemo les dice, sabemos que has venido. Cuando dice sabemos, posiblemente allí estaba José de Arimatea, estaba también Gamaliel, y estos posiblemente habían conocido acerca de Juan el Bautista y habían estado inclusive cuando el Juan el Bautista en el río Jordán había estado llevando a cabo bautismo en las aguas. Así que dice entonces, porque nadie le dice Nicodemo a Jesús, sabemos que estas cosas ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y es la respuesta que Nicodemo le da a Jesucristo. Me encanta porque Jesús, conociendo el corazón de este hombre, veamos la respuesta de Jesucristo hacia Nicodemo. No le contesta la pregunta directamente, porque Jesús discierne los corazones y Jesús le habla al corazón de este hombre y le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos.
De cierto te digo que si no has nacido de nuevo en esta mañana, y no solamente esta palabra en la que está escrita en el Evangelio de Juan, pero es una palabra viva para cada uno de nosotros en esta mañana. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Me fascina que Jesucristo le conteste de esta forma, porque Jesús conocía el corazón de Nicodemo y sabía la necesidad de Nicodemo en estos momentos. Recuérdense que Nicodemo es uno de los maestros más conocidos de la ley mosaica. No entendía esto cuando Jesucristo le dice es necesario nacer de nuevo. Lo escucha por primera vez y está hasta cierto sentido no confundido, pero sí en expectativa. ¿Qué quieres decir, Jesús, con lo que me estás diciendo? Que tengo que nacer de nuevo. Como quizás en esta mañana tú que me estás escuchando, mi hermano y mi hermana, no has conocido todavía de este nuevo nacimiento. Es importante nosotros tener este nacimiento para nosotros poder ver el reino de los cielos. Es claro, Jesucristo, no lo digo yo, lo digo Jesucristo. Y ustedes lo pueden ver aquí en el capítulo 3, en el versículo 2. Dice, entonces Nicodemo en el versículo 4 le dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Quizás si yo hubiese estado allí, yo le hubiese respondido a Jesucristo de la misma manera. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y me encanta porque Jesucristo no lo reprende, sino que Jesús entiende que este hombre genuinamente quiere conocer la verdad. Me fascina que Nicodemo, siendo un maestro, no rechaza a Jesús ni lo cuestiona. No le dice, yo no necesito saber de nuevo, no necesito nacer de nuevo, yo sé de religión. Nicodemo, esa no fue la respuesta de Nicodemo, sino que humildemente le pregunta, ¿cómo es esto posible? Y entonces Jesús en el versículo 5 le responde, de cierto vuelve y Jesús y le contesta de la misma manera. Le dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino del cielo, le dice Jesucristo. Hay diferentes pensamientos referentes a esta aseveración de Jesús de nacer del agua. Hay unos dicen que para ser nosotros salvos tenemos que ser bautizados en agua. Bueno, si ese fuese el caso, tendríamos que evaluar entonces cuando Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, los dos ladrones, uno de los ladrones reconoce su maldad y reconoce su corazón que está distanciado de Dios y le dice a Jesucristo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesucristo le contesta, le dice, de cierto que estarás conmigo hoy en el paraíso conmigo. Así que no. Imagínense a Jesucristo decirle a este pobre ladrón que estaba allí en la cruz, tienes que bautizarte porque si no, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Seguro que no. Así que hay personas que aseveran que esto es lo que nos dice aquí. Yo no creo, puesto que esto es algo que la misma Biblia, la misma palabra nos los habrá de enseñar. Jesús no le dice tienes que bautizarte primero al ladrón. Otros sugieren que es nacer en el agua de las Escrituras, en el agua de la Biblia. Pero esto es una práctica que se aconseja. Es que cuando tú no sepas un versículo bíblico, lee el próximo o el anterior y esto te traerá más claridad a lo que tenemos que interpretar o entender de las Escrituras. Veamos entonces el versículo 6 a 7, lo que nos dice en el capítulo 3. Nos dice, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Así que Jesucristo, entonces en el versículo 7 nos dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Así que aquí nos dice, cuando un niño nace, ustedes saben que se rompe el líquido amniótico de la madre, estando en el vientre de su madre. Y pienso yo que el nacer del agua se refiere a este nacimiento natural de cada niño y cada niña. Entonces Jesús nos dice aquí, tienes que haber nacido desde el vientre de tu madre, número 1, pero también es necesario, que esto es lo más importante, haber nacido de nuevo en el Espíritu.
Así que, y tú me preguntas, ¿qué significa nacer de nuevo en el Espíritu? Nacer de nuevo es reconocer que hemos fallado, que hemos pecado y esto nos separa de Dios. Estamos distanciados de Dios porque hay un pecado que habita en nuestros corazones, en la cual nos distancia de Dios. Dios nunca ha deseado la muerte del hombre, mas sin embargo el hombre se apartó completamente de Dios. Hay un abismo que nos separa entre Dios y el hombre, puesto que la Biblia dice que si lo quieren anotar o lo pueden buscar en sus escrituras, lo que nos dice Romanos 3, 23 y 24. Veamos lo que dice Romanos 3, 23 y 24. Así que les doy tiempo para que también lo anoten, para después entonces así buscarlo. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que lo único que puede traer justificación a nuestra vida, lo único que puede traer redención a nuestra vida, lo único que puede traer salvación a nuestra vida es cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro único Salvador. El hombre anda separado de Dios, está distante de Dios. Veamos lo que dice también en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros merecemos la condenación del pecado, que es la muerte, dice aquí. Dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la única cosa o forma de nosotros poder tener comunión con Dios es adquirir la salvación a través de Jesucristo. Es reconocer que Él pagó el precio por nosotros para nosotros escapar de la condenación del pecado. Y esto es lo que significa nacer de nuevo. Es reconocer a Jesucristo como nuestro único Salvador, pedirle perdón a Dios y decirle, Jesús, entra a mi corazón y hazme nuevo. Al final, entonces, tendremos una oportunidad de poder orar y poderle entregar nuestros corazones a Jesucristo. Así que manténganse conmigo estudiando la Escritura y lo que nos dice aquí en el capítulo 3. Jesús continuó diciéndole a Nicodemo en el verso 8 y nos dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y así es el nacimiento, no podemos explicarlo, no sabemos cómo ocurre. Así como el viento sopla, así es el Espíritu de Dios en nuestras vidas cuando venimos a los pies de Jesucristo y nacemos de nuevo. Jesús les dice, aunque no puedes explicar de dónde sopla el viento, no significa que no sea real el viento en nuestra vida. No podemos explicar con precisión el nuevo nacimiento, pero sí podemos ver las evidencias de haber nacido de nuevo. El nuevo nacimiento no es un rito, no es una rutina que tú haces, o no es seguir un procedimiento o unos pasos a tomar, sino que es una acción de tu corazón. A la medida en que tú genuinamente te arrepientes de tu proceder y reconozcas lo que significa el sacrificio de Jesús en la cruz para salvación de nosotros y le pedimos a Dios que nos cambie, entonces ocurrirá el milagro de nacer de nuevo. Y eso era lo que Nicodemo necesitaba. Y eso era lo que Jesús le dice a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Pero esto es del Espíritu, no es algo físico, no es algo que yo lleno unos papeles, no estoy hablando de religión, no estoy hablando de ninguna iglesia específica, porque ninguna iglesia salva, ninguna religión salva, es solamente Jesucristo, es el único que salva nuestra vida de la perdición del pecado y de la muerte, es Jesucristo. Tú no eres cristiano porque vas a la iglesia o porque tienes una Biblia. La única forma de nosotros ser cristianos es haber reconocido que somos pecadores y que hemos rendido a Dios nuestros corazones y hemos reconocido la acción redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Estoy hablando de una relación, no estoy hablando de una religión. Y si esto ocurre, entonces es evidente el nacimiento en tu vida. Comienzas a dar fruto, tu vida es diferente. Serás conocido por tus frutos, nos dice la Biblia. Pero los frutos no son necesarios para tú ser salvo, sino que la salvación solo viene
y proviene por la gracia de Dios, que significa el favor inmerecido de Dios para con nosotros a través de Jesucristo. Y te pregunto en esta mañana, ¿has nacido de nuevo? ¿Has tenido la oportunidad de darle tu corazón a Jesucristo? Esto es el deseo de no pecar más y vivir para Cristo. Es una regeneración de vivir diferente a tu pasado por el poder del Espíritu Santo. Y entonces Nicodemo le pregunta de nuevo. Nicodemo de ese lugar no podía irse sino estar completamente claro de lo que Jesucristo le estaba diciendo a su corazón. Y le pregunta a Nicodemo, ¿cómo puedo hacer esto? Le pregunta por segunda vez. Me encanta cómo Nicodemo no le pregunta a Jesús por qué, sino le pregunta cómo. Y esa debe ser la respuesta de cada uno de nosotros. ¿Cómo, Señor, nosotros podemos hacer esto? ¿Cómo, Señor, nosotros podemos entregar nuestros corazones a ti? Me encanta la pasión y el amor de Jesucristo y le responde de esta manera, quizás para estremecerlo un poco. Y quizás no solamente para estremecer un poco a Nicodemo, sino para estremecernos a nosotros que nos consideramos religiosos. Le dice Jesús a Nicodemo en el versículo 10, le dice, tú que eres el gran maestro, no solamente le dice, tú que eres maestro, no le dice, tú que eres el gran maestro. En otras palabras, tú eres el conocido de todos los maestros, tú eres el maestro especial de los judíos. Tú me dices que no sabes esto siendo maestro de Israel. Y Jesús le dice lo confronta a su corazón con el deseo de que haya arrepentimiento genuino en su vida. Y Jesús le dice, no sabes esto. Y en el versículo 11 nos dice, de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Varios versos que Nicodemo debía haber sabido como el maestro de Israel. Por eso es que Jesucristo lo confronta. Y por eso es que Jesucristo confronta a esta nación judía hoy día que no ha reconocido a Jesucristo como el Mesías. Veamos, solamente quiero presentarles 2 versículos de los profetas que nos hablan acerca de este nuevo nacimiento. Y Nicodemo lo ignoraba. Así que anoten estos versículos, porque son versículos preciosos, versículos que fueron dados en el Antiguo Testamento para nosotros. Y dice el número 1 en Jeremías 31:33. Veamos lo que el profeta Jeremías nos escribe en el capítulo 31, versículo 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus mentes y lo escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Veamos el otro versículo que quiero también traerlo. Y estos son versículos que Nicodemo, siendo maestro de Israel, debió haber sabido. Isaías capítulo 36, versículos del 26 al 27. Mira lo que dice. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y me encanta que desde entonces, desde la creación del hombre, desde Génesis, Jesucristo, ya desde que ocurrió el pecado en el Edén con Adán y Eva, desde entonces Jesucristo deseaba la salvación del hombre. Buscaba el corazón del hombre. Hizo cosas para alcanzar al hombre. Y el hombre siempre le dio la espalda a Dios. Y me pregunto en estos días, las circunstancias que estamos viviendo, ¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Acaso no es tiempo para nosotros escudarnos en Dios? ¿Acaso no es este tiempo en nosotros reconocer que somos impotentes? Que esta enfermedad que está ocurriendo no respeta a edades, no respeta a ricos y a pobres, no respeta a niveles sociales, no respeta a raza. Y el hombre, en vez de tornarse a Dios, anda en desesperación, porque desconoce lo que
lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Y ese es mi deseo en esta mañana. Que tú y yo, que nuestra familia, que nuestros amigos, que todos los que me escuchan en esta mañana, podamos tener la seguridad de que si hoy Dios nos llamase a estar en la eternidad, nosotros sabremos a dónde vamos a estar. Y la única forma y el único medio, Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan, nos dice más luego, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que en esta mañana es importante que nosotros estemos alerta y estemos listos y estemos preparados. Así que aquí Jesús nos habla a cada uno de nosotros a través de esta pregunta. Y en especial a los religiosos. Y nos dice, ¿y tú que eres religioso, no sabes lo que significa nacer de nuevo? Tú que has estudiado tanto y te haces llamar religioso y te autodefines como cristiano y no sabes lo que es nacer de nuevo. No es solamente creer en Jesucristo, puesto que los demonios creen y tiemblan. Triste que nos refugiamos en nuestras obras o en nuestros conocimientos o en una religión. Ser cristiano es haber nacido de nuevo, es haberse rendido a Dios. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, y anotemos este versículo de nuevo, porque es importante que usted lo entienda, es importante que usted lo estudie, es importante que usted lo sepa. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Estás viviendo esta vida con el Señor? Que todas las cosas son nuevas en tu vida, que tu deseo es agradarle a Él, que tu deseo es vivir para Él. ¿Estás viviendo de tal manera que las cosas viejas pasaron y ya no tienes el deseo de pecar, ya no tienes el deseo de tener lujuria, ya no tienes el deseo de mentir, ya no tienes el deseo de robar? Si estas cosas no han ocurrido en tu vida, posiblemente por los frutos nos dice la Biblia que nosotros lo conoceremos y posiblemente todavía no has tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, que es el nuevo nacimiento que Jesús le estaba hablando a Nicodemo. Así que no es religión. Recuérdense que Jesucristo le está hablando a una de las personas líderes de la religión judaica, que vivía piadosamente, que hacía buenas obras, pero no era salvo. Y le dice, tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? Veamos lo que dice en el versículo 12 y 13. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Me encanta porque como las escrituras están escritas de una manera que trae misterio a nuestra vida y que nos asombra y trae preguntas, porque si lo leemos de tal forma, mira lo que dice aquí en el versículo 13, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ¿dónde? Que está en el cielo. ¿Acaso Jesucristo no estaba hablando con Nicodemo en esos momentos? Pero también le dice que está en el cielo. Interesante que aquí el verbo que utiliza, que está en el cielo, es un presente perfecto participativo, el cual nos dice Jesús está en el cielo, y también lo que nos está diciendo es el misterio de la deidad, cuando nos dice yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Así que importante que nosotros entendamos eso. No es por religión, por eso es que las iglesias se vacían, porque no es lo que yo haga por Dios, es lo que Jesucristo hizo por mí, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyese no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Así que no son por mis obras las que son importantes, ni es como yo puedo impresionar a Dios. Déjeme decirle que nosotros nunca podremos impresionar a Dios porque nuestro corazón es perverso. La única forma de nosotros poder agradar a Dios es por fe y por la gracia de Dios, y es naciendo de nuevo. No lo digo yo, lo dice Jesucristo y lo estamos leyendo en estos versículos. Así que veamos lo que dice en el versículo 14 y 15 y ya mismo estamos finalizando en esta mañana el mensaje. Así que dice, versículo 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, recuérdense que estamos hablando con un hombre que conoce la ley mosaica y que conoce Éxodo, conoce el número, conoce el Pentateuco. Y dice,
así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y me encanta porque Jesucristo le estaba revelando a Nicodemo cómo había de ser la muerte de Jesucristo a través de estos versos que está diciéndole a Nicodemo. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por fin, Nicodemo habrá de entender lo que Jesús le está hablando acerca del nuevo nacimiento. Porque entonces Jesucristo le habla lo que dice en número 21 acerca de lo que era la condenación de esta serpiente. El pueblo judío había una serpiente que estaban matando, lo estaban comiendo, serpiente venenosa. Y Dios le habla a Moisés y le dice, hazte una serpiente ardiente, esto está en Números 21, y ponla sobre un asta, y cualquiera que sea molido y la mire, dice que vivirá. Así Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente molía a alguien, estos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Y me encanta porque Jesús busca siempre la forma de atender a nuestros corazones. Estos versículos que Jesús le estaba citando a Nicodemo, Jesús sabía que Nicodemo entendía lo que significaba esta asta con la serpiente de bronce. Cuando en Números 21 nos dice que eran molidos y entonces fueron salvados cuando miraban a la serpiente. Jesucristo lo que nos está diciendo es que la única forma de nosotros poder ser salvos es cuando lo miremos a Él, es cuando busquemos de Él, cuando nuestros corazones estén entregados completamente a Él. Me encanta porque el bronce es tipo de juicio y lo que les está diciendo es de la forma en que Jesucristo habría de morir, pero cómo Jesús habría de perdonar el pecado a través del juicio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces Nicodemo finalmente entiende lo que Jesucristo les está diciendo y entonces Jesús le dice este versículo, que es uno de los versículos que quizás más representa, si yo fuese a resumir toda la Biblia y tú me preguntase en qué versículo tú puedes resumir toda la Biblia, yo te diría en Juan 3:16. Y en esta mañana tengo la certeza de que tú lo conoces y lo has escuchado. Y dice de tal manera, Jesucristo le dice a Nicodemo, y nos dice a nosotros, y te dice a ti en esta mañana, de tal manera amó Dios al mundo. Jesús no le está hablando a los judíos, porque Nicodemo, si Jesús pudo haberle dicho de tal manera que Dios amó al pueblo de Israel, pero dice al mundo, dice que ha dado, es algo que ha venido voluntariamente del corazón de Dios para nosotros. No es algo que fue impuesto, no es algo que fue demandado, sino que Dios voluntariamente entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel, y ahí está incluyéndote a ti y a mí, para que todo aquel que en Él cree, no es todo aquel que hace, no es todo aquel que se santifica, no es todo aquel que se mete a una religión, no es todo aquel que lee la Biblia, no es todo aquel que se dice ser cristiano, dice, porque todo aquel que en Él crea no se pierda. Y lo esencial de nuestra salvación y de nacer de nuevo y de estar eternamente viviendo en el reino de Dios es creer en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para salvación de nuestras vidas, para el perdón de pecado. Así que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo le dijo en Juan, le dice a Marta y a María, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Dios nos promete una vida eterna. Y nada nos podrá afectar en nuestra relación con Dios y nuestra eternidad con Dios. Dios te la ofrece gratuitamente.
Y es algo que amerita una respuesta de cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros leemos este versículo, nosotros no podemos estar sin hacer o reaccionar a ello. Es necesario que en esta mañana tú renuncies a tu vida de todo pecado, de toda falsa vida que has llevado en un pasado, y es pedirle a Dios que sea el que guíe tu vida. Y en esta mañana yo quiero entonces acabar con una invitación. Le voy a pedir al hermano Miguel que venga con nosotros. Para aquellos que quieren vivir en la eternidad. Para aquellos que quieren tener la certeza de que Jesucristo es el Salvador de nuestra vida. En esta mañana Jesús ha sido claro para con Nicodemo de la misma manera que ha sido claro para ti y para mí. Tenemos que nacer de nuevo y tenemos que rendirnos a Jesucristo. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu pasado. Y nosotros, esta es la pregunta que Dios nos dice. ¿Has nacido de nuevo? ¿Te has entregado completamente a Jesucristo y le has dado tu corazón a Él? Y posiblemente sí, pero déjame decirte, si no ha habido un cambio en tu vida, los cambios es la evidencia de que Jesucristo verdaderamente ha entrado en tu corazón. Jesucristo está a la puerta y llama, y si alguno escuchase su voz, la Biblia dice que Él y le abriese la puerta, Él entrará, cenará con Él y nosotros y Él con nosotros. En esta mañana Jesucristo es nuestro Salvador. Nuestras vidas están perdidas. El final de nuestras vidas, si no es a través de Jesucristo, tendremos una separación de Dios eternamente. Y la única forma de nosotros poder estar eternamente en el reino de Dios y con Jesucristo es rendir nuestros corazones a Él. Es decirle al Señor, Señor, ven y entra a mi corazón y sáname. Sana mis pecados, límpiame de toda maldad. Y después que escuchemos esta última canción, vamos entonces a estar orando por usted en esta mañana. Medite en estos pensamientos. Este es el tiempo de tú darle el corazón a Jesucristo. Este es el tiempo de tú rendirte a Él y decirle, Señor, sana mi corazón, sana mi vida. Permite que yo pueda ser sano de toda maldición del pecado y pueda vivir contigo eternamente. Cuando me he encontrado solo, has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Cuando me he encontrado solo, has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Y sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu y todo mi ser. Cámbiame, Señor. Cambia, Señor, cambia mi vida, límpiame, limpia, Señor, mi corazón. Sáname, Señor, sana, Señor, hoy mis heridas.
mi espíritu y todo mi ser. Gracias, Señor Jesús. Y en esta mañana quiero hacer una invitación a aquellos que quieran rendirle su corazón a Jesucristo. Recuérdense que no es un compromiso con una religión, no es un compromiso con una iglesia, es el compromiso con tu Creador. Dios te hizo con propósitos eternos. Dios te hizo con el propósito de que tú habitases eternamente. Lo único que el pecado nos distancia. Y la única forma de nosotros poder tener ese nuevo nacimiento es a través de Jesucristo. Es decirle, Señor, entra a mi corazón, sáname, sálvame. Y en estos momentos yo te quiero invitar a que tú hagas la oración de fe conmigo, diciéndole, Señor, ven. Y quiero ser tuyo, quiero ser regenerado, quiero vivir eternamente, quiero tener la seguridad de que si tú me llamases mañana, yo sé dónde voy a estar eternamente. Y es a través de Jesucristo. Jesucristo, viendo a sus discípulos, todos turbados, todos preocupados, Jesucristo le dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, de tal forma que donde yo esté, también ustedes estén. Y esa es la promesa que nosotros tenemos con Jesucristo. Y en estos momentos quiero preguntarle, ¿quieres aceptar a Jesucristo? Solamente dile en tu corazón, yo quiero, Señor. Yo quiero rendirme a ti. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero ser tuyo eternamente. Quiero que tú guíes mis pasos. Quiero que tú guíes mi familia. Quiero que tú me protejas. Y quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Así que si tú en esta mañana ese es tu deseo, yo quiero que ores conmigo. Y te invito a que esta mañana repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, delante de ti estoy, pidiéndote, oh Dios, que me perdone, que limpies mis pecados, que los borres de mi vida, me hagas nuevo, me hagas una nueva criatura y que yo viva eternamente para ti. Enséñame a caminar en tus caminos y permito, Dios, que yo sea de tu agrado. Señor, y deseo ser llamado a que cuando tú me llames con fidelidad, yo pueda decir, heme aquí, envíame a mí. Señor, y mira la oración de cada uno en el nombre de Jesús. Mira la oración de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que en esta mañana se ha entregado a ti. Permite, oh Dios, que tú, oh Dios mío, hagas el cambio. Así como tú nos dices, así como el viento viene y sopla, así nadie sabe, así es el Espíritu de Dios. Señor, crea el nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Que nosotros vivamos para ti, para agradarte a ti, para vivir para ti. En esta mañana, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero decirles que la Biblia dice que hay más gozo en el cielo por una persona que se convierte que por 99 justos que no necesitan de arrepiento. Así que hay fiesta en el cielo en esta mañana que has rendido tu corazón a Jesucristo. No te vayas porque vamos a finalizar con la comunión y entonces preparemos nuestros corazones para participar de algo que Jesús nos enseñó a nosotros a hacer. Así que preparémonos nuestros corazones, veamos lo que Jesús anhela de nosotros y escuchemos a Miguel en una alabanza más. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Te pueda adorarte. Te agradezco que mi vida estés. Que
vendrás a salvarme. Dejaste todo para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu nombre levantaré. Dejaste el trono, Señor. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu nombre levantaré. Amén. Bueno, quiero mostrarles, vamos a estar participando de la comunión. Aquí tenemos el fruto de la vid y el pan, así que es una costumbre que tenemos todos los meses en nuestra iglesia, en Calvary y Cerrito. Y es un mandato de Dios, ¿verdad? Es algo que Dios nos da y nos dice, hacer esto en memoria de mí cuantas veces os quisiese. Y entonces es algo que acostumbramos porque recordamos la muerte de Jesucristo. También es el tiempo de nosotros examinar nuestros corazones como estamos delante de Dios. Y también nos recuerda, la cena nos recuerda la venida de Jesucristo, que va a venir a buscarnos, a buscar a su iglesia y ser redimido y estar juntamente con Él por la eternidad en los cielos. Así que, bueno, dice la Escritura en Lucas, dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparar la Pascua para que la comamos. Y ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos, Jesús? Y él les dijo, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo hasta la casa y allí preguntarle, ¿dónde está el aposento que nuestro maestro ha pedido? Así que fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto, y esto es Jesucristo hablando a los discípulos y a nosotros en esta mañana, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y entonces dice, tomando la copa, dio gracias y dijo. Así que y dice, tomar esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Así que en estos momentos tomamos el pan. ¿Tienes uno, Miguel? Sí. Dice, también tomó el pan y dijo gracias y lo partió y le dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Hacer esto en memoria de mí. Y Señor, en esta mañana levantamos el pan recordando que es tu cuerpo, recordando, Dios mío, lo que, como tú, Señor amado, nos has amado y tu cuerpo fue mutilado, fue lacerado. La Biblia nos dice, oh Dios mío, que tú perdiste, nadie te podía reconocer porque fueron tantos los golpes que te dieron en el rostro, los latigazos en la espalda, Señor. Y todo lo hiciste por amor a nosotros, para salvación de nuestra vida. Y Señor, es algo que tiene un significado bien especial para nosotros. Así que te damos gracias, oh Dios mío. Y Señor, te pido que tú examines nuestros corazones y que tú nos hagas aptos en esta mañana de ser partícipe de la cena. Examina nuestros corazones, perdona nuestros pecados, Señor, y trae sanidad a nuestros cuerpos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Tomad del cuerpo del pan en estos momentos.
Y dice, después, de igual manera, después de haber tomado, cenado, y tomó la copa diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Señor, y venimos ante ti, oh Dios mío, levantando el fruto de la vid, dándote gracias, oh Dios mío, por lo que significa, oh Dios mío, la sangre tuya que es vertida por el perdón de nuestros pecados. Tú nos enseñas en tu palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y por eso es que en esta mañana, oh Dios mío, recordamos como tú, oh Dios mío, sangraste por la mente cuando estabas orando en el Getsemaní. Sangraste por tu cabeza cuando te pusieron la corona de espinas. Sangraste a través de los latigazos, Dios mío, que te mutilaron la espalda, Señor. Sangraste en tu rostro cuando te abofeteaban, cuando pusieron un paño en tu cara. Y los soldados romanos te abofeteaban y te tiraban puños y te decían, tú que dices que eres maestro o profeta, profetiza quién es el que te ha pegado. Señor, y todo esto, Dios mío, lo hiciste por amor de nosotros. Limpiaste nuestras manos cuando tus clavos fueron puestos en la cruz, y cuando tu pie fue también clavado en la cruz, para limpiar las cosas que tocamos, las cosas donde caminamos. Y también, oh Dios mío, cuando el soldado romano te puso la espada en el costado, Dios mío. Y entonces finalmente tu corazón explota, oh Dios. El Hijo tuyo en la cruz allí, el Señor pidiéndote, oh Dios, por el perdón de todos nuestros pecados. Gracias, oh Dios mío, porque permitiste, oh Dios, con toda tristeza y con todo, pensando en nosotros, dejaste que tu Hijo Jesús muriese en la cruz para salvación de nuestras vidas. Gracias, Padre. Y en ti, oh Dios mío, hacemos honra de este sacrificio a través de la participación del fruto de la vida en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, así que en esta mañana recuérdense, aquellos que necesitan oración, necesitan algún consejo bíblico, siéntanse en la libertad de llamarme. Este es el teléfono. Y con mucho deseo de poderlos escuchar y poder seguir orando por ustedes. Y Dios nos permita, podemos pasar esta crisis de tal forma que nos podamos abrazar y estar juntos con mis hermanos de Calvary y Cerrito. Dios les bendiga en esta mañana. Gracias, Miguel. Gracias a mi esposa. Gracias a Araceli, la esposa de Miguel, que está con nosotros en esta mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios proteja cada uno de nosotros. Así que Miguel termina con la oración. Padre mío, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, para adorarte, para exaltarte, para escuchar tu palabra, mi Dios. Señor, tu palabra nos deja saber que deberíamos de ser hacedores de tu palabra y no nomás oidores olvidadizos, Señor. Ayúdanos a retener tu palabra en nuestros corazones, Señor Jesús, que se vuelva en acciones en nuestras vidas, Señor Jesús. Y a tu nombre damos la alabanza y la gloria, Señor. Clamamos por tu pueblo, Señor, que tú los fortalezcas, que esta semana podamos meditar en lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Y, Señor, que al meditar en ti, nuestros corazones se llenen de gozo, sabiendo que tú has ido al cielo a preparar un lugar para nosotros. Señor, gracias, Jesús. Haz resplandecer tu rostro sobre tu pueblo, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el próximo domingo. El miércoles vamos a estar a través de Zoom orando y el jueves, si Dios permite, comenzaremos el estudio de hombres. Así que a través de Zoom también. Así que escríbenos a Calvary Cerrito y podemos contestarle entonces
sus oraciones y sus peticiones y sus preguntas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Buen día.